La psicología es una ciencia que estudia aspectos cognitivos, afectivos y comportamentales de los individuos. Dentro de la psicología existen diferentes formas de abordar la realidad. Esto es el psicoanálisis, una de las tantas formas para abordar dicha realidad. ¿Y qué es el psicoanálisis? Es una teoría sobre el funcionamiento de la mente humana y una práctica terapéutica. Para Freud, la personalidad humana es producto de la lucha entre nuestros impulsos destructivos y la búsqueda del placer. El primer enfoque para el estudio formal de la personalidad fue el psicoanálisis, creado por Sigmund Freud, y quien iniciara su trabajo a finales del siglo XIX. Según Freud, el psicoanálisis pone énfasis en las fuerzas del inconsciente, los impulsos biológicos del sexo, la agresión y los inevitables conflictos de la niñez temprana. Considera que todos ellos moldean y rigen nuestra personalidad. Freud nació el 6 de mayo de 1856 en Freiberg, Moravia. Cuando tenía 4 años, su familia se mudó junto con él a Viena. Su padre era estricto y autoritario. Referente a esto, Freud, ya de adulto, recordaba la hostilidad y el odio que había sentido hacia él, y escribió que desde los 2 años sentía que era superior a su progenitor. Respecto a su vida académica, con frecuencia era el primero de su grupo. Hablaba alemán y hebreo. Aprendió latín, griego, francés e inglés en la escuela, y ya por su cuenta estudió italiano y español. Se casó con Martha Bernays después de 4 años de compromiso. Haciendo hincapié sobre la vida sexual de Freud, resulta paradójico que Freud, que insistía tanto en la importancia del sexo en la vida emocional, experimentara tantos conflictos sexuales y personales. Se dice que abandonó su vida sexual a los 41 años. Teoría de la personalidad de Freud. Los instintos son los elementos básicos de la personalidad. Son fuerzas motivadoras que dirigen la conducta. Sus tipos: vida, tienen por objeto la supervivencia del individuo y cubren sus necesidades: alimento, agua, aire y sexo. Muerte, los seres vivos se deterioran y mueren. Freud dividió la personalidad en 3 niveles. Consciente, todas aquellas sensaciones y experiencias de las cuales tenemos conciencia en un momento dado. Inconsciente, albergan los instintos, deseos, anhelos que dirigen nuestro comportamiento. Preconsciente, almacén de los recuerdos, percepciones y pensamientos de los cuales no estamos conscientes, pero que podemos traer fácilmente a la conciencia. Estructura de la personalidad. El ello es el depósito de los instintos y solo conoce la gratificación inmediata. El yo es la razón, el amo racional de la personalidad. Decide cuándo y cómo satisfacer mejor los instintos del ello. Se rige por el principio de realidad. El superyo son las creencias que adquirimos en la niñez, reglas e ideas del bien y el mal. Este solo busca la perfección moral. Cuando el yo está sometido a una tensión excesiva, el resultado inevitable es la ansiedad, la que Freud describió como un miedo sin objeto, y la dividió en 3 tipos. Ansiedad ante la realidad,
Nos protege de peligros reales. Es el miedo a lo tangible del mundo real. Huracanes, desastres, animales salvajes. Pero se apaga cuando la amenaza desaparece. Neurótica, miedo inconsciente de ser castigado. Moral, miedo a la propia conciencia. La ansiedad es una señal que alerta a la persona de que en la personalidad las cosas no están bien. Y aquí aparecen los mecanismos de defensa necesarios para nuestra salud. Ejemplos de los mecanismos de defensa. Represión. Cuando un hombre puede reprimir su impulso sexual con tanta fuerza que se vuelve impotente. Negación. Los padres de un niño que ha fallecido podrían conservar intacto su cuarto y así seguir negando su pérdida. Formación reactiva. Una persona abrumada por impulsos extremados de agresión podría adoptar una conducta demasiado servicial y amigable. Proyección. Cuando tenemos impulsos inaceptables y decimos que son de otros, no nuestros. Por ejemplo, no le odio, él es quien me odia. Regresión. Cuando la persona retrocede a un periodo anterior de la vida, que fue más placentero, sin frustraciones ni ansiedad. Esta es la niñez, donde manifiesta conducta como la dependencia. Racionalización. El sujeto que es despedido de su trabajo podría racionalizar el hecho diciendo que el empleo no era muy bueno. Desplazamiento. Los niños que odian a sus padres o los adultos que odian a sus jefes, pero que tienen miedo de expresar su hostilidad por temor a represalias y desplazan su agresión a la otra persona u objeto de los cuales no haya amenaza. Sublimación. La energía sexual se puede desviar o sublimar, transformándola en acciones artísticas aceptables desde el punto de vista social. Freud también elaboró la teoría de las etapas psicosexuales del desarrollo, cada una definida por una zona erógena del cuerpo. En la oral, los adultos que han quedado fijados en esta se preocupan excesivamente por las actividades orales: comer, beber, fumar y besar. Su personalidad propende a la dependencia. Anal. Imponen al niño. Aquí la defecación produce un placer erótico, pero debe aprender a posponer o retrasarlo. Las personas con fijación en esta etapa podrían desarrollar una personalidad agresiva, hostil y sádica en la vida adulta. Fálica. Nace la curiosidad por la forma de nacer, la explicación del por qué los niños tienen pene y las niñas no. Esta etapa es la más difícil de resolver. Es aquí donde se da el complejo de Edipo en los niños y el complejo de Electra en las niñas, en la cual expresan que se quieren casar con el progenitor del sexo opuesto. El periodo de latencia es donde el instinto sexual está latente y temporalmente sublimado por actividades escolares, aficiones y deportes, y en cultivar amistades del mismo sexo. Etapa genital. La última etapa. El cuerpo está madurando fisiológicamente, y si no se han presentado fijaciones importantes en una etapa anterior del desarrollo, la persona podrá llevar una vida normal. Para Freud, la meta de su sistema de psicoanálisis era devolver esos recuerdos, temores y pensamientos reprimidos al nivel consciente. Diseñó dos métodos: asociación libre. El paciente debía entrar en una especie de ensoñación en voz alta, diciendo lo que le viniera a la mente. Le instruía que expresara espontáneamente cada imagen, cada idea tal cual como había ocurrido,
sin importar lo insignificante, vergonzoso o doloroso que fuera. Otro método que utilizó fue el análisis de los sueños, su libro Interpretación de los sueños. Según Freud, los sueños representan de forma simbólica los deseos, miedos y conflictos reprimidos. Estos sentimientos han sido contenidos con tanta fuerza que solo salen a la superficie durante el sueño y de forma disfrazada. En su técnica, distinguía dos aspectos de los sueños: contenido manifiesto, que se refiere a los hechos reales del sueño; contenido latente, su significado simbólico es oculto. En 1920 y 1930, Sigmund Freud alcanzó el pináculo de su éxito, pero al mismo tiempo su salud empezó a sufrir un deterioro. Nunca perdió la lucidez y trabajó hasta el último día de su vida, 23 de septiembre de 1939, siempre diciendo con precisión: mi paciente más importante fui precisamente yo.